destruyendo. ¿Qué significa Santa Fe en la vida de ustedes? Santa Fe lo es todo, es parte de nuestra familia y ha estado siempre y es un amor muy grande. Lo más especial es que completamos 3 títulos en 10 años. Después de haber durado 37 años sin ganar un título, en 10 años ya llevamos 3. Y aparte de todo, pues tenemos nuevamente Copa Libertadores. Ahí está, con Copa Libertadores, don Dieguito vivió la fiesta santafereña. Santa Fe con la 10ª estrella llegando a Bogotá. Y el tema para los oyentes, ¿cuál es el triunfo más importante de su vida? Lo leemos, 329-96-03-31. Santa Fe es campeón. Colombia despide a la ex primera dama Nidia Quintero. En Mañanas Blue, su nieta María Carolina Hoyos compartió detalles de las honras fúnebres. En este momento, los restos de mi abuela están en el Capitolio, en el Salón Elíptico, y la entrada es para que cualquier persona que tiene un vínculo afectivo, emocional o que fue beneficiario de ella pueda ir a despedirla. Estaremos hoy y mañana hasta las 10 de la mañana y después iremos a la Catedral Primada de Colombia mañana, miércoles 2 de julio a las 12 del día, donde el cardenal estará pues oficiando las exequias y la misa para después llevarla a la cremación a mi abuela. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Desde Sevilla, el presidente Petro responde al otro escándalo, que es la conexión de Ecuador con la violencia en Colombia, con el atentado a Miguel Uribe y con Fito, que es el narcotraficante que fue recapturado la semana pasada. El presidente Petro dice que no es cierta la versión recogida por medios de comunicación, especialmente en Ecuador, que hablan de que Petro se reunió con Fito en la ciudad de Manta, en Ecuador. Y por eso hay tantas alusiones en redes sociales a eso de Manta. Lo de Manta ha sido el objeto de la gran especulación. Fito fue capturado, la misma ciudad en la que estuvo el presidente Petro cuando viajó a la posesión del reelegido presidente Noboa. El presidente, a modo de explicación y de justificación, dice que se reunió con Noboa y que las fuerzas de seguridad de Ecuador supieron siempre dónde estuvo él los 2 días de agenda privada. ¿Cuándo puede entrar en vigencia la reforma pensional? ¿Existe algún cronograma del gobierno? Esto fue lo que respondió Jaime Duzán, presidente de Colpensiones en Mañanas Blue. Sí, primero digamos que no todo el articulado de la Corte Constitucional, de la ley, ha sido resuelto por la Corte Constitucional. Dejó vigentes 2 artículos que son de la ley, es decir, que hay parte de la ley que está vigente. En primer lugar, el artículo 76, que es el artículo de traslados. Es decir, los ciudadanos que están en los fondos privados de pensiones pueden sencillamente seguir trasladándose a Colpensiones en la doble asesoría, y lo estamos haciendo. Lo vamos a hacer a partir de hoy. Y número 2, dejó vigente la SACAI, que son las entidades, la entidad que se encarga de recibir recursos de las personas que cotizan más de 2.3, como lo señala la ley 2381. Y por supuesto que nosotros aprovechamos el tiempo de esto, de que gaste la Corte Constitucional para ajustar mucho más el trabajo que nos corresponde en Colpensiones. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. 5 de la tarde, 5 minutos, sigue cámara ardiente en el Congreso de la República, Salón Elíptico de doña Nidia Quintero Turbay de Balcázar, la gran doña Nidia, la gestora de la Fundación Solidaridad por Colombia, primera dama de Colombia, y siguen los homenajes a esta hora, Silvia, en el Capitolio.
Sí, en medio de los honores, Jorge y oyentes de la Guardia Presidencial y los ramos de flores que siguen llegando, avanza este segundo día de Cámara Ardiente. Recordada doña Nidia como la primera dama de la solidaridad, estuvo hablando allí desde el Capitolio su nieta, María Carolina Hoyos, y la gente sigue llegando para darle el último adiós a una mujer que por supuesto tuvo una vida absolutamente ejemplar y trabajó siempre pensando en los demás. Vamos allí al lugar de la noticia donde está Cristian Correa. A esta hora continúan llegando ciudadanos, familiares y amigos a participar de la tarde de este martes de jornada de Cámara Ardiente en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes como homenaje póstumo a doña Nidia Quintero Turbay de Balcázar. Su nieta María Carolina Hoyos recordó lo que fue el legado de más de 50 años de trabajo a través de la Fundación Solidaridad por Colombia. Este es un momento, digamos, de felicidad y de gratitud por la vida de una mujer que lo dio todo por transformarle la vida a las personas más vulnerables y con más necesidades. Ella fue una mujer coherente. Ella hizo el servicio del servicio su propósito de vida. Ni siquiera paró en el momento en que secuestraron y asesinaron a mi madre. Además, destacó el rol de mamá y de abuela que tuvo que asumir doña Nidia después de la pérdida de Diana Turbay. Nos sorprendió muchísimo porque ella, a sus 94 años, ya los últimos meses de su vida hablaba mucho menos. Pero el día del atentado contra mi hermano, como una hora antes, le dijo a su enfermera: hay que ponerle un trapito blanco a Miguel en la cabeza, como una premonición, como una conexión especial con él. El cuerpo de doña Nidia Quintero permanecerá en Cámara Ardiente hasta las 10 de la mañana de este miércoles 2 de julio en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, antes de ser trasladado hasta la Catedral Primada de Colombia, donde serán sus honras fúnebres lideradas por el arzobispo de Colombia, Monseñor Luis José Rueda. Ahí estará Monseñor Rueda y la gente dándole el último adiós a doña Nidia Quintero, la líder de la solidaridad por Colombia. Mientras tanto, siguen las emergencias a propósito de la Fundación Solidaridad, que tanto acompaña y ayuda a la gente y a los damnificados. Sigue la ola de emergencias por las lluvias en Colombia, Silvia. Jorge Alfredo, y atención a esta cifra, porque son al menos 168.500 las familias afectadas en 31 departamentos del país. Meta, Boyacá, Antioquia y Cundinamarca son algunas de las zonas con más hechos relacionados por emergencias por cuenta de las lluvias de los últimos días. Esto es lo que está pasando en Colombia. Al tiempo que en el municipio de Bello continúa la búsqueda de personas desaparecidas tras la avalancha de hace una semana que ha cobrado ya la vida de 25 personas en la vereda Granizal, las lluvias de las últimas horas han afectado varias zonas de Antioquia. En Ituango del Norte, las precipitaciones causaron inundaciones en la vereda Bajo Inglés, afectando incluso vías de comunicación. Por otra parte, el desbordamiento del río Nechí mantiene en alerta a varios municipios del Bajo Cauca antioqueño. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ya anunció la destinación de 1.500 millones de pesos para adelantar obras de mitigación y prevenir nuevas emergencias que también tienen gravemente afectado al sector del comercio. Las lluvias continúan en el departamento de Boyacá, donde en las últimas horas se registró una grave emergencia en el municipio de Santa María. Las intensas precipitaciones provocaron una gigantesca remoción en masa en la vereda Planadas de esta población, ocasionando el represamiento del río Lengupá y la quebrada La Cristalina. La emergencia ya está siendo superada en medio del trabajo de los organismos de socorro, autoridades municipales y gestión del riesgo departamental. En Boyacá, más de 20 municipios tienen algún tipo de alerta por deslizamiento de tierra. El IDEAM reportó que las cuencas de 2 ríos del departamento de Cundinamarca están en constante monitoreo por posibles crecientes súbitas que pueden afectar 4 municipios, especialmente Gachetá. Esto por el aumento del 40% en las lluvias en toda la región. El gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, aseguró que se han presentado cerca de 20 movimientos de tierra y bloqueos de vías principales como La Calera, Ubaque y Gachetá. El departamento se mantiene en alerta roja por crecientes en los ríos Umea y Guayuriba. Las autoridades recuerdan a los habitantes estar atentos de las comunicaciones en los canales oficiales.
Crítica situación en Villavicencio por cuenta de la ola invernal. Por lo menos unos 19 barrios de la ciudad se encuentran completamente afectados. El barrio Juan Pablo II se inundó el 80% de toda su comunidad y lo perdieron todo. Las autoridades ya realizan un censo para atender la situación. Un puente se desplomó dejando un cráter inmenso en pleno centro de la ciudad y aún hay vías colapsadas. Estamos acompañando en todas las regiones por la ola invernal que afecta al país. Y se reanuda el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Silvia. Sí, avanza a esta hora el juicio, son las conclusiones de su abogado, el doctor Jaime Granados. La defensa del exmandatario Jorge Oyentes está buscando tumbar la teoría de la Fiscalía que acusa a Álvaro Uribe Vélez de haber participado en varios episodios. ¿Para qué? Para manipular testimonios de exparamilitares en contra del hoy senador Iván Cepeda. Juan Esteban Quintero. Este martes es el turno del abogado Jaime Granados de presentar sus conclusiones de lo que ha sido estos últimos 5 meses en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por falsos testigos. Uno de los aspectos que llamó la atención fue que inició su intervención con una cita del matemático italiano Galileo Galilei. Gracias, su señoría. Como sostuvo el gran Galileo Galilei, cito textual, mi querido Kepler, deseo que podamos reírnos de la notable estupidez de la manada común. ¿Qué tienes que decir sobre los principales filósofos de esta academia que están llenos de la terquedad de un asno? La verdad, así como el asno cubre sus oídos, estos filósofos cierran los ojos a la luz de la verdad. También en los primeros minutos de esta audiencia, el abogado Jaime Granados valoró el trabajo que ha hecho la juez Sandra Heredia, el cual calificó de ordenado y dinámico, y también le agradeció por haber disipado las dudas sobre el fantasma de la prescripción. Cristian, a esta hora Juan Esteban con toda la información y noticias en un 2x3 a las 5:12, Silvia. La primera noticia, Jorge Alfredo, mucha atención porque la Fiscalía está confirmando que fueron anexadas a la indagación preliminar contra el ex canciller Álvaro Leiva las peticiones que esta mañana hizo la vicepresidenta Francia Márquez y las notas de prensa que revelaron una serie de audios sobre una presunta conspiración contra el presidente Gustavo Petro. La segunda noticia llega con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró el nuevo centro de detención para migrantes en el estado de la Florida, conocido como el Alligator Alcatraz. Se espera que cuente con jueces de migración para acelerar las deportaciones. La Casa Blanca publicó una foto de Donald Trump rodeado de caimanes con una gorra del Servicio de Policía del Departamento de Seguridad Interior, que está encargado de capturar y deportar inmigrantes, con gorras del ICE. Y también la tercera noticia, un jurado de 12 personas llegó a un veredicto sobre 4 de los 5 cargos en el caso contra el cantante Sean Diddy Combs. Estos cargos podrían enviar a la cárcel de por vida al magnate de la música. 5 de la tarde, 13 minutos. Y a esta hora, con el tema del día. Lorena, los triunfos, hablamos de los triunfos, el triunfo más grande de su vida. Hoy nos están dejando los triunfos de nuestros oyentes al 320-996-0331 y un triunfador definitivamente pues es nada más y nada menos que el Pibe Valderrama. El Pibe Valderrama, a esta hora el análisis, Santi. Sí, señor, acá tenemos a nuestro Pibe que nos va a hablar pues de lo que pasó el domingo. Pibe, ¿cómo le pareció el partido de la final que hubo en Medellín? ¿Qué? No joda. ¿Qué? Estuvo lleno de sorpresa. Sí. Santa Fe se paró muy bien. Y al final dejó al Medellín nuevamente con los crepos hechos. Con decirle que ahora los hinchas en las finales le están diciendo el perdedororoso de la montaña. ¿El qué? El perdedororoso de la montaña, no joda. El que sí me dejó aterrado. Fue Rodallega. ¿Por qué? No joda. Ese jugador parece una caja de arroz chino. Rinde que da gusto. Hágase de cuenta un celular con la tecla 3 dañada. ¿La qué dañada? Con la tecla 3 dañada. No lo marca nadie. Lo bueno fue que después del gol, ¿sabe cómo es la vaina? ¿Cómo es? Después del gol celebró tanto que literalmente salió brincando en una pata. Ay, no, mejor dicho, a la mata de Ruda le ganó la pata de Roda. ¡No joda! Con esta nueva final que perdió el Medellín, a los hinchas les va a tocar hacer lo mismo que han hecho muchos alcaldes que han pactado una cita con el presidente Petro. ¿Qué? Seguir esperando. No joda. Por ahora voy a impulsar mi nuevo suplemento alimenticio para hinchas de Santa Fe. Así como Jorge Alfredo. El Redú,
No joda. Claro. ¿Y cómo es la tecla? ¿Cómo es lo de la tecla? La tecla no. Suena el claxon. Número 3. La tecla. La tecla número 3. Suena el claxon, suena el claxon. Estamos en Voz Populi Rojo. Oscar Iván Castaño es Voz Populi. La experiencia espiritual nos ayuda a dar lo mejor de nosotros. Estamos invitados a conocernos, aceptarnos y amarnos tal cual somos, pero también a dar nuestra mejor versión, a ser cada día mejores seres humanos en nuestras relaciones, en la realización de nuestro proyecto y, claro, en la capacidad de trascender. Hoy te quiero invitar a que pienses en eso. La reflexión del oracional El Man está vivo en el día de hoy es el progreso mejor que la perfección. Te invito a tener el oracional y a buscar allí herramientas para ser cada día una persona más realizada, más feliz. ¡Ánimo! Tú sabes. El diario El País de España reveló un presunto plan de Álvaro Leiva para sacar al presidente Gustavo Petro del poder. En Mañanas Blue, el congresista republicano Carlos Jiménez, mencionado en este artículo, negó ser parte del supuesto golpe de Estado. Nada, que solamente que estoy mencionando algo que nunca ha sucedido, nunca he reunido con nadie, no estamos involucrados en ningún tipo de atentado de un coup de Estado, y así que el reporte es ridículo. Yo no sé si el hombre estaba tratando de tener una reunión conmigo, pero yo nunca tuve una reunión con ese señor, y la primera vez que encontré que había una acusación era hace como un día. Entonces, que no soy amigo de Petro, no soy amigo de Petro, pero lo que yo deseo es la democracia para Colombia, y que Colombia siga con sus principios de la democracia. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En esta gran caminata 1981, Solidaridad por Colombia. Allá pasa el carro de bomberos y vemos a la primera dama de la nación, doña Nidia Quintero de Turbay. A los 93 años falleció doña Nidia Quintero de Balcázar en la Fundación Santa Fe de Bogotá, lugar en el que estaba interna después de una afectación respiratoria. Cabe recordar que doña Nidia fue primera dama entre 1978 y 1982 e impulsó la transformación del ICBF, pero su obra más grande fue la creación de la Fundación y la Caminata por la Solidaridad en Colombia, junto con su hija Diana Turbay. No era de caminata, era un desfile, en unos camiones, en unas cosas. Entonces yo fui encima de un camión y la gente era absolutamente una cosa muy linda. En Mañanas Blue, María Carolina Hoyos, nieta de la ex primera dama Nidia Quintero, quien falleció a sus 93 años, habló del legado que dejó su abuela para el país. Mi abuela Nidia entendió y lo demostró con creces que el servicio a los demás ni siquiera es una obligación, es simplemente un privilegio de los que viven trabajando por un propósito mayor. Mi abuela Nidia desde muy jovencita comenzó acompañando a los enfermos en los hospitales en Neiva, y pues con una sensibilidad especial se convirtió en la dama de la solidaridad, un legado que ha perdurado durante 50 años. Es decir, que yo le diría que el legado de mi abuela está traducido en historias de carne y hueso, de personas y de jóvenes y de niños y de abuelos que han podido transformar su vida porque ella creyó en ellos antes que cualquiera. Sigan esa entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
Hoy comienzan a correr los 10 o los 15 días que necesita la empresa Keralty para hacer cumplir la orden de la Corte Constitucional y recuperar el manejo y la administración de la EPS Sanitas, que, dicho de otra manera, es volver a administrar la salud de 5.8 millones de colombianos. Como anunció el abogado de esta empresa española, Juan David Riveros, en esos 10 o 15 días, que es el cálculo administrativo de esta historia, hay que verificar la sentencia y decisión de la Corte, hacer la expedición del trámite y órdenes correspondientes, nombrar junta directiva y nombrar representante legal. Santi, esta canción se llamaría Muñequita Linda, pero no es así, ¿no? No, pero eso pasa con muchas canciones. ¿No? Sí, Muñequita Linda, le dije a todo el mundo, pero se llama Te Quiero, dijiste, y es una composición divina del 49 de una de las mujeres más destacadas de la composición mexicana. Y digo unas porque eran muy contaditas. Creo que la principal, María Greber. Ella fue una cantante soprano, muy destacada en el ámbito musical, compuso más de 500 boleros, después se radicó en Estados Unidos, en donde ya murió, pero digamos que todas las canciones básicamente en ritmo pues de bolero fueron muy conocidas, tanto que Nat King Cole la grabó, esta canción, ¿no? Aquí estamos oyendo una versión divina que se ganó un Grammy de la gran cantante estadounidense mexicana Linda Ronstadt, que además fue uno de sus discos más vendidos, que se llama Frenesí, en donde hace una recopilación de esas canciones que ella escuchaba con sus padres, mambos, boleros, y está esta canción, que sin duda pues es una canción muy linda, pero también de una historia muy triste. María Greber, su compositora, se la hizo a su hija de 6 meses, que falleció, su primera hija. Y ella siempre le dejó en ese recuerdo como la niñez perdida, ¿no? Entonces es una canción muy tierna. Y sí, parece como si fuera una canción de amor, pero también es una canción muy triste, ¿no? De despedida. Aquí está, en la voz de Linda Ronstadt, esto que se llama Te Quiero, dijiste. Mire que usted trae esta canción, Te Quiero, dijiste, y en la historia, como dice usted, que la escribió porque perdió a su hija. Sí, María Greber, sí. Por eso era una de las canciones favoritas de doña Nidia. Y tuve, Santi, el privilegio de oír a doña Nidia cantarla en alguna reunión que estábamos, y ella la cantaba con todo el corazón. Usted sabe que ella, desde la muerte de Diana Turbay, nunca se quitó el negro, siempre estuvo de luto. Y esta canción se la cantaba doña Nidia. Hoy despedimos a una mujer, como decía Felipe Zuleta, grande, de corazón. No todas las primeras damas en el mundo trascienden, Silvia, Santi, como doña Nidia. Hay mujeres primeras damas, que es la esposa del presidente, que pues trabajan y ya, o de pronto no quieren tener ese protagonismo. O hay unas que definitivamente pasan a la sin historia pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Creo que no las vamos dos a decir últimas nombres no ni nada por el estilo, pero fíjese que la esposa del presidente Duque, muy preparada, por ejemplo en el premio CAFAM de mujer hablado muy bien, muy preparada, y manejan lo del bienestar social, bienestar familiar. Doña Tutina de Santos manejaba también bueno, de cero a siempre, de cero a siempre, muy bien un programa. Fue un programa muy importante. Doña Lina fue muy querida, la esposa del presidente Uribe, por la gente, pero era mucho más reservada y mucho más bajo perfil. Nora Puyana de Pastrana también hizo muy buenas obras, pero también era bajo perfil, como Jackie de Samper, ¿cierto? No eran. La niña Ceci, la esposa del presidente López, tuvo protagonismo, un poquito más de protagonismo. Igual, de pronto, la doctora Ana Milena, la esposa del presidente Gaviria. No sé, digamos, doña Berta, la esposa de Mariano Espina. Bueno, que en la historia de los libros. Sí, porque le tocó una época dura. Difícil. Pero doña Berta no era la mamá de Eutimio. Pero yo creo que de las que se mantiene y se proyecta en el tiempo,
sí va a ser siempre Sí, doña porque Nidia. tuvo una labor social. Ella se inventó. Pasó más allá del periodo presidencial que estuvo con Turbay. Se inventó y se craneó la Fundación Solidaridad por Colombia y no comenzaba como una caminata. Eso fue casual, como siempre lo contó. En una entrevista muy linda que le hace María Elvira Arango en Informantes, que se dio el domingo pasado, donde cuenta eso. Y se inventa después del 79 la Caminata de la Solidaridad, que esto ha sido el evento más grande en la historia del país de la caminata, digamos. Comparable un poco con el Carnaval de Barranquilla como fiesta, pero como evento la caminata. Pero con otro fin distinto. Con otro fin, el fin social. Aquí hay una cosa, que hay grandes mujeres, Silvia, en la vida nacional. Le voy a poner ejemplos. La cacica Araujo en Valledupar con el Festival Vallenato. Sí. Fanny Mickey Sí. con el Festival de Teatro del Teatro Nacional. Invita a Caracol. Sí, así decía Fanny. Doña Nidia, que además golpean y nadie les dice que no. A doña Nidia todos les decían que sí. Diego, ¿cuántas horas de transmisión Caminata Solidaridad en todos los canales? Que le ceden muchas horas de transmisión a los canales. Tú nunca has caminado. Nunca he caminado porque estoy ahí. Estoy ahí. Pero digamos, esas transmisiones son gigantescas. Recuerden ustedes la caminata que trajo Chespirito del elenco del Chavo. Eso era impresionante. A Cantinflas lo trajo. A Pelé. Es que aquí trajo grandes estrellas del mundo, doña Nidia. ¿Y qué generaba eso? Que las empresas compraran carrozas, con eso se financia la fundación y la gente también dona para la fundación. Ojalá, como decía Juan Lozano en este programa hace mucho tiempo, no hubiese fundaciones. Que el Estado cubriera todo, pero como el Estado no lo cubre, ¿qué hace la fundación? Becas Diana Turbay. Han graduado, pero muchos, miles de estudiantes profesionales y de primaria. Y siempre que había alguna emergencia en el país, así por ejemplo como ahora que hay líos de lluvias y todo, la primera que estaba era doña... Ahora, la fundación sigue, la nueva presidenta es María Carolina Hoyos Turbay, la nieta. Sí, la fundación sigue, la caminata sigue. Y mire, escuche lo que decía doña Nidia sobre el tema de la solidaridad. Para recoger útiles escolares para los niños de las escuelas. Bueno, y entonces eso fue una cantidad de cuadernos y de lápices y de colores y de cosas. Y entonces yo me entusiasmé con la idea y con la gente. Y entonces fue con Cantinflas, con el Chavo el Ocho, con los Menudos, con todos esos desde el segundo año de presidencia del doctor Turbay. Sí, señora. Ahí estaba doña Nidia liderando la caminata de la solidaridad y trajo grandes... Menudo también, como dice doña Nidia. El momento más crítico de su vida, cuando muere Diana Turbay. Diana Turbay, periodista de Hoy por Hoy, de Krypton, soñaba con la paz, la engañaron, le dijeron que podía ir a entrevistar al cura Pérez, líder del ELN. Era una mentira, la citaron cerca de la Universidad Nacional, se la llevaron y la secuestró Pablo Escobar Gaviria. Y en un fallido operativo murió Diana Turbay. Es un momento más triste y más duro para doña Nidia. Yo todos los días le pido a Dios por el alma de Diana y le pido que nos dé, que si es posible que ella nos ayude a sus hijos y a nosotros. Pero yo nunca sufrí con rabia, ¿ves? Es con dolor inmenso, tristeza inmensa. Una cosa que para quienes sean madres, padres que pierdan un hijo, especialmente en forma trágica, es terrible. Es terrible. Yo en mis redes, porque tuve un privilegio de conocer a doña Nidia, de conocer la familia, de estar en la fundación, de estar en la caminata, escribí algo. Y Silvia, lo voy a leer como un homenaje a doña Nidia. Tuve la posibilidad el sábado de estar muy bonito y muy sentido homenaje, Jorge Alfredo. Y ese homenaje sale del alma y del corazón, porque los que tuvimos el privilegio de conocer una mujer o tienen el privilegio de conocer una persona grande, sí, y que sea ejemplo, pues le llena uno el alma y el corazón y deja huella. Puse unas fotos de un almuerzo que estuvimos donde su hija María Victoria Turbay hace un tiempo, porque ya venía enfermita. Pero estaba ese día esplendorosa, como esa piel linda que tenía doña Nidia, una mujer muy linda y siempre muy especial y muy consentidora. Mi amorcito, me decía. Y escribí lo siguiente: fue uno de nuestros últimos encuentros, como siempre amorosa,
consentidora y firme en sus convicciones. La conocí cuando comenzaba mi carrera en el noticiero Krypton de la familia Turbay en los años 80. Era la mamá de Diana, nuestra jefe, la abuela de María Carolina y de Miguel. Pero ante todo, era doña Nidia. Ya en esos momentos, era la líder de la fundación, la líder que nos enseñó a todos lo que encerraba la palabra solidaridad, tan difícil de pronunciar como de practicar. Nos enseñó que la vida está hecha de retos como la caminata, que desde esa época empezábamos a hacer. Trabajaba incansablemente por esa obra desde donde ayudó a mucha gente. El evento más grande que se hace en Colombia y bajo su batuta. Todos los años se subía al carro de bomberos después de jalarle las orejas al presidente de turno en su discurso. Siempre, todos los presidentes, excepto el actual, siempre fueron a una caminata, siempre. Este es mío, una acotación. Todos los presidentes y la primera siempre fueron sin falta. Sí, señor. Era una líder, nadie le decía que no. Le cedían muchas horas en televisión para nuestras transmisiones y los grandes empresarios siempre se comprometían y ayudaban. Vivimos a su lado el momento más difícil y triste de su vida, la muerte de Diana, la periodista jefe que me dio la primera oportunidad de trabajo en un noticiero y me valoró y creyó en mí. Ella, la hija de doña Nidia, murió por las balas asesinas del narcotráfico y desde ese día nunca se quitó el negro. Vivió de luto y pese a la tristeza, inclusive este año lideró la caminata. Era una dura. No se me olvidará el día de las exequias de mi papá. Allá llegó, me acompañó y le dio el abrazo que mi mamá necesitaba en ese momento. El de madre. Y es que eso fue para quienes tuvimos el privilegio de conocerla, de trabajar a su lado, de oírla, de aprenderle y hasta de oírla cantar su canción favorita, Muñequita Linda, una mamá. Esa era doña Nidia, una mujer linda, especial, trabajadora, consentidora, de carácter, amorosa y líder que nos enseñó a ser solidarios y a perdonar, porque pese al dolor que llevó siempre consigo por la ausencia de Diana, perdonó a los que se la quitaron. Qué privilegio haberla conocido, haberla tenido, haberle aprendido y haber trabajado con ella tanto tiempo. Hoy ya está con Diana en el cielo, porque Dios y la Virgencita la recibieron con todo el amor. 5 de la tarde, 32 minutos, la vicepresidenta Francia Márquez pidió a la Fiscalía investigar plan contra el presidente Petro y rechaza señalamientos en su contra. Sí, señor, pues tenemos a nuestra vicepresidenta para que nos explique bien cómo es la cosa y pues la vamos a llamar. Vicepresidenta, ¿está en la línea? Sí, señor, acá estoy. Muy gracias, muy amable. Usted jamás se ha reunido con el doctor Álvaro Leiva, ¿cierto? Para preparar pues que un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo será eso o qué? Jamás de los jamases, señor periodista. Periodista, sí. Es más, si ese señor Leiva me llevara y me llegara a invitar a almorzar algún día, sí, le diría que no, porque a mí me gusta comer corrientazo y a él le gusta comer es a la carta. La carta por ahí, qué regazo. ¿Para qué me voy a poner a hablar de sacar a Gustavo con un golpe de Estado? Sí. Si él con sus decisiones está sacando solito. Ese señor Álvaro Leiva es un mentiroso. ¿Cómo se le ocurre mencionarme en sus conversaciones diciendo que yo quiero derrocar este gobierno que ha sido tan bueno conmigo? ¿Así le parece? Que me ha dado la mano, que me ha apoyado en todo, pues, que me ha felicitado por mi desempeño en el Ministerio de la Igualdad. No, pues, vea. No, qué pena con ustedes, la que estoy mintiendo soy yo. Sí. Estamos asustados. Así les cueste aceptar a muchos. Aceptar. Gustavo está libre de toda culpa. Claro.
porque él es un hombre en peloto. No, tal vez impoluto. No me ponga a contar eso. ¿Y yo qué dije? ¿Y que en peloto? Bueno, ¿y cómo era? Impoluto. ¿Y yo qué dije? Ay, pues que en peloto, pero salió allá en Guayabera. ¿Y cómo era? ¿Peloto? Bueno, ya, dejen la cosa, siga, señora, hablando, porque qué más. ¿Y yo qué dije? No, ya. Bueno, a mí no me calle. Recuerde que yo soy la vicepresidenta de este país, señor, que fui elegida por 12 millones de votos y que en mi periodo fue campeón Santa Fe, señor. Bajo mi administración. Y si no le gusta... ¿Qué, pues de malas puede llorar o qué? No, si no le gusta, hable con Álvaro Leiva para que me derroquen entonces. Don Uber, prenda esa cacerola que, como diría más de un ministro de Gustavo en este último año, pues nos fuimos. Hágale. Se fue en pelota. Impoluta! Mire eso. Quiero confesarles algo. Ayer vi el nuevo comercial de Interrapidísimo. Qué especial. Qué historia tan buena. Qué cosas tan buenas. Esa historia de esos comerciales, de verdad. Y ellos son los que lo hacen así. ¿Sí? No es a embutirle una cosa comercial, no señor, es a dar un mensaje. Qué lindo eso, ¿verdad? Tiene mensaje. Es lo normal con ellos, porque ellos lo hacen de esa forma. ¿Cierto? Se han vuelto los mejores contadores de historias. Y ustedes no sé si se acuerdan que en diciembre sacaron un comercial muy, muy bello. Los que pues estuvimos aquí hablando del comercial seguro se acuerdan, y muchos de los televidentes que tuvieron la oportunidad de verlo. Invitaba a las personas a donar tiempo en los ancianatos, a los abuelitos que llevaban mucho tiempo en el olvido, y pues era una campaña muy bonita que tocaba el corazón, tocaba la fibra de muchas personas. Es muy emocionante, y ahora otra vez vuelven a hacerlo con el tema de migración, la magia. O sea, uno ve eso y al final como que le recuerda a alguien. Exactamente, eso es muy, muy importante, porque toca emociones y nos permite acordarnos de aquellas personas, y en ese momento, por ejemplo, en el de diciembre nos permitía a Jorge Alfredo acordarnos de los abuelitos y de esas personas mayores que había que darles un gran abrazo. Además, qué orgullo que esta producción colombiana que está cruzando fronteras, hay que decirlo, porque vimos que hasta le sacó lágrimas a la hija del mismísimo Maradona, a Dalma Maradona. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Ah, no, estos señores ya se están convirtiendo en un orgullo nacional. Sí. Que una historia de una colombiana que viaja de Nueva Venecia en el Magdalena, llegue a los Estados Unidos y regrese triunfante, pues obviamente logra tocar el corazón de mucha gente, inclusive de alguien que creció viendo toda la grandeza y la humanidad de alguien como Diego Maradona. Es que la historia yo lloro, muy yo buena. lloro. Son historias. Y después de esas historias que cuentan, aparece al final la marca de Interrapidísimo. Por eso digo que Interrapidísimo no es a embutir una marca, sino a dar un mensaje. Eso es lo que uno le agradece. Tocar la fibra. Contar historias. Si quieren saber más de esto, vayan a verlo. Muy bueno. Vayan a ver este nuevo comercial en Instagram, en el Instagram de @Interrapidísimo _ CO, @Interrapidísimo _ CO. Y de pronto, si ustedes también se sienten identificados, este comercial les va a llegar al alma. Compártalo con ese mago que ustedes conocen en sus vidas.
5:39. Muñequita linda, no. Te quiero, dijiste, es el título. Y sí, pasa como dice Santiago en muchas canciones, Aurorita, que uno dice, Lunita consentida, pueblito viejo. Sí, claro. Es que a uno le quedan como las primeras estrofas. Las palabras, exactamente. Pero esta canción, por lo que contó Pedro Viveros, por lo que contó Santiago, era, la autora se la hace a su hija que muere. Y por eso era una de las canciones favoritas de doña Nidia, cantándosela, por supuesto, a la memoria de su hija Diana, ¿no? Jorge, doña Nidia Quintero hace parte como de la historia de aquellos colombianos que a través del liderazgo en lo que hacen dejan el mundo mejor de como lo encontraron. Ella cuando llegó a hacer un trabajo social en Colombia y al día de ayer que falleció dejó mejor el mundo como ella lo encontró. Esa señora es un ejemplo de tenacidad, de liderazgo, de respaldo, de empatía con la gente a la que ayudaba. Jorge, mire, muchas veces la contemplaron como fórmula vicepresidencial, ¿sabe? La medían en los registros y le iba muy bien a doña Nidia, nunca se quiso meter en política, no, menos mal. Pero la contemplaron en algunas oportunidades. ¿Cómo sería la opinión favorable que tenía, que la contemplaron en varias oportunidades como fórmula vicepresidencial, Jorge? 5:40 premoniciones para esta semana, Álvaro. Pues que no se va a caer la reforma pensional después de tanta zozobra. El viernes pasado el Congreso la volvió a aprobar y vuelve a la Cámara, a la Corte Constitucional. Entonces hay dos dudas. Uno, que esa decisión del Congreso haya incurrido en el mismo problema inicial, que al decir que se aprobaba el contenido que venía del Senado, no hubo discusión. Sí, esa preocupación es válida, pero es que la sentencia, el auto de la Corte ordena exactamente eso, que se volviera a someter a votación la propuesta de que se aceptara lo decidido en el Senado. A mí sí me pareció muy raro cuando leí el auto, porque uno pensaría que la Corte lo que iba a pedir es exigir que primero se debatiera el contenido, el articulado, y después se votara esa proposición. Pero muy posiblemente la Corte entendió que no puede interferir en las prerrogativas de otro poder, entonces se limitó a eso. Entonces, por esa razón yo creo que, aunque es repetir lo que ya había pasado, pues es cumplir lo que pidió la Corte, entonces no tendría por qué caerse la reforma por asuntos de forma. Vuelve ahora a la Corte y se van a examinar otras demandas que son de fondo. Algunas pueden prosperar o no, pero no implicaría que se cayera la reforma en su totalidad. Se puede caer el tema de los impuestos a las pensiones o no, pero parecería que la reforma en su esencia está a salvo. Entonces, pues esa es una buena noticia y pues por ahora es una intuición, porque hasta que la Corte no falle no se sabe, pero esto es con base en lo que la propia Corte ha pedido. Premoniciones para esta semana, Silvia. Mi premonición, Jorge y oyentes, es que a la última semana de julio, a finales de julio, el país, después de muchos años, va a saber, por lo menos en primera instancia, si el expresidente Álvaro Uribe es declarado culpable o no de falsa manipulación de testigos. Al exmandatario lo están procesando por 2 delitos: soborno a testigos y fraude procesal. Ya esta semana se acaba la etapa de conclusiones y a finales de julio, en todo este caso, Jorge y oyentes, que arrancó hace más de 10 años y que dio la vuelta en la mitad del camino, porque primero era el expresidente Álvaro Uribe denunciando al senador Iván Cepeda, y en la mitad del camino dio la vuelta todo este caso, y es ahora el senador Iván Cepeda
no el investigado, sino la víctima y el expresidente Álvaro Uribe, quien es investigado. Y entonces, como le digo, mi premonición es que la última semana de julio, por lo menos en primera instancia, sabremos si es o no culpable el expresidente Álvaro Uribe, dependiendo de la decisión, por supuesto, que tome la justicia. Premoniciones, Pedro Viveros. Jorge, desde la semana antepasada, el presidente Petro, en un evento en Medellín, subió a la tarima unas personas que tienen muchos problemas con la justicia, y eso causó un impacto en la sociedad muy fuerte. El día de hoy, el periodista Juan David Laverde, en el periodo... Juan David Laverde, de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, señor. De Caracol, Juan David Laverde. Sí. Entregó un informe de un señor que se llama Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho. Yo vi con mucha atención, Jorge, me permite usted, lo vi dos veces el informe. Él ya había pasado este informe en su momento y luego lo actualizó con nueva información que salió con respecto a este señor. Este señor duró 55 días por fuera de las manos de las autoridades, siendo capturado y pedido en extradición por una corte del sur de la Florida. Este señor, Jorge, ha cometido 10 masacres, ha reclutado niños, está implicado en violación de menores, ha tenido actos de terrorismo, es un narcotraficante, tiene porte ilegal de armas, y así le puedo enumerar el prontuario de este señor. Y ese señor duró 55 días, o sea, casi 2 meses, por fuera de cualquier autoridad que tuviera relación con llevarlo a la cárcel. Y eso lo hizo con la autorización de la Fiscalía, si no es porque la Corte Suprema de Justicia entra a hacer una denuncia muy fuerte y a pedir explicaciones de lo que estaba ocurriendo con este señor. Vivía en un apartamento bajo la protección de una cosa que se llama la Dirección Nacional de Inteligencia, que no tiene absolutamente nada que ver con la política carcelaria de este país. Y a ese señor, el presidente de la República hoy, o hace unas horas, dijo que no lo iba a dejar extraditar a los Estados Unidos, Jorge. Yo creo que los colombianos tenemos que ponerle mucha atención a lo que está pasando con este tipo de actuaciones, porque se están pasando por encima la justicia, con unos señores que tienen unos prontuarios que Colombia tiene que reaccionar y decir que esto no se puede permitir. Ese informe de Laverde, que es un informe muy completo de la unidad investigativa, hay que verlo con mucho detenimiento, porque hay opiniones de conjueces de la Corte y de abogados penalistas muy serios quienes sostienen que aquí hay una connivencia muy compleja entre actores legales con actores ilegales. Y eso, Jorge Alfredo, mi premonición es que si los colombianos y la sociedad no se pone a denunciar y a mirar esto con seriedad, vamos a tener a unas personas involucradas en una ilegalidad total y no en la paz total que planteó el gobierno, Jorge Alfredo. Premoniciones al estilo Voz Populi. ¿Qué es el bono pensional y cómo funciona en Colombia? A esto responde Jaime Duzán, presidente de Colpensiones, en Mañanas Blue. El bono pensional fue creado hace rato en Colombia Mayor. El bono pensional es un subsidio al adulto mayor. Sí, se pagan 80.000 pesos. En principio, el señor presidente Petro lo subió a 230.000 pesos y se viene pagando a los mayores de 80 años, hombres y mujeres. ¿Cuál es el propósito del señor presidente? Es que con recursos del pilar solidario que señala la ley, y una vez esté vigente una parte del pilar solidario, se incluirá para pago del bono pensional. Pero hoy se le está pagando a 535.000 mayores de 80 años, y cuando la ley esté vigente y encontremos mayores aportes, se lo hacen. Pero del presupuesto general de la nación, a partir del mes de octubre de este año, es decir, con el mes de noviembre se le va a pagar el bono pensional a más de 2.300.000 colombianos.
Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. El congresista republicano Carlos Jiménez reconoció en Mañanas Blue que no tiene una buena imagen del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, afirmó que respeta la democracia colombiana. No tengo una buena opinión del presidente Petro, eso es lo que quiere decir. Así que, y que yo creo que el presidente Petro no es amigo de los Estados Unidos también. Así yo no creo que, y por eso escribí eso. Esa es la opinión mía, como Carlos Antonio Jiménez, que vivo aquí en Miami. Esa es la opinión que yo tengo del presidente Petro. Pero que el presidente Petro fue elegido por el pueblo colombiano, y el pueblo colombiano tiene el derecho de elegir a cualquier persona que ellos desean elegir. Entonces todavía es una democracia, todavía tiene los principios democráticos en Colombia, así que el año que viene vamos a ver quién salga. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Primero de julio, día fijado para el comienzo de la reforma pensional, pero arranque que ya no fue, y día donde ya no comienza el nuevo sistema de pilares en el país, aprobado este fin de semana nuevamente y por segunda vez por la Cámara de Representantes durante sesiones extraordinarias que duraron más de 10 horas y a fin de subsanar vicios de trámite y de forma tras el salvavidas de la Corte Constitucional, que le dio al Congreso un strike más para hablarlo en términos de béisbol y poder así arreglar lo que pupitreó hace un tiempo atrás. En el gobierno están convencidos de haber acogido el texto del Senado para sacar adelante la reforma pensional. A esta pregunta respondió el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, en Mañanas Blue. Yo creo que uno tiene que leer la decisión que tomó la Honorable Corte Constitucional. La primera en su resuelve dice devolver al presidente de la Cámara de Representantes la ley 2381 y dice su título. La segunda dice ordenar al presidente de la Cámara con el propósito y subrayo de subsanar el vicio de procedimiento en el que incurrió el trámite de la ley 2381 del 24, de nuevo someta a discusión y votación de la plenaria de la Cámara de Representantes la proposición sustitutiva presentada por los representantes, y lo señala, de junio, por medio de la cual se propuso acoger el texto aprobado en la plenaria del Senado y que está en la Gaceta 497 del 24. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Colombia los decretos han sido por tradición herramientas del gobierno, pero cuando los decretos se convierten en blindajes frente al control judicial, la democracia tiembla. El nuevo intento del gobierno Petro, liderado por su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, busca cambiar las reglas de juego, que las tutelas contra el presidente ya no sean revisadas por el Consejo de Estado, la máxima autoridad contenciosa del país, sino por jueces del circuito. En otras palabras, el gobierno quiere cambiar de árbitro justo cuando el partido se le está complicando. Y es que en apenas unos meses el Consejo de Estado ha tomado decisiones incómodas para el presidente Petro. Congeló el decretazo de la consulta popular, prohibió sus consejos de ministros televisados en televisión privada y lo obligó a retractarse por declaraciones contra figuras políticas y casos del pasado, contra la familia Vargas Lleras y el asesinato de Gloria Lara. La respuesta del gobierno Petro no ha sido fortalecer el diálogo institucional, sino preparar un decreto para correr... celebrando los 80 años de un símbolo sexual de los 80s. La gran Deborah Harry, la cantante de Blondie, que era más conocida como Debbie, y odiaba que le dijeran Debbie. Pero era una mujer impactante, única. Gracias a Blondie, a esta agrupación neoyorquina, ella tuvo muchos éxitos y este hace parte de uno de su álbum Plastic Layers, que es Heart of Glass, Corazón de Vidrio. Es una canción sasa de todas las épocas y ella sigue siendo una mujer única. De las pocas que le rogó el señor Andy Warhol de hacerle un cuadro
Porque todo el mundo llegaba allá y Warhol les tomaba una foto en Polaroid y bueno, él hacía las reproducciones. Y él siempre iba detrás de ella y ella le decía que no quiero. La única que le pidió cacao a Andy Warhol para hacerle un cuadro. Aquí está de cumpleaños, 80 años. ¡Qué símbolo! Si ustedes buscan una foto de ella, es una cosa loca. 80 años y una voz única. Aquí está Heart of Glass, Deborah Harry. Y a las 5 de la tarde, 54 minutos, Santi, hay noticias a esta hora. La primera de ellas tiene que ver con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Está informando que Israel aceptó un acuerdo de alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza. Dice el presidente de ese país que durante ese tiempo se trabajará con todas las partes para poder terminar esta guerra. También es noticia el hecho de que Colombia sí necesita una reforma tributaria y hay que discutirla racionalmente para que el próximo gobierno reciba una situación más despejada en materia de finanzas. Así lo está advirtiendo, Marcela, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la situación es clara. Para cumplir las metas de déficit del próximo año, se necesita un ajuste de 33 billones de pesos en las cuentas. El gobierno ha dicho que 19 billones saldrán de la nueva reforma tributaria que llega al Congreso en julio. La presidenta del comité, Astrid Martínez, ve esto como el paso inicial del ajuste en las cuentas. La preocupación sería que se logre pasar la reforma tributaria haciendo mucha pedagogía en el Congreso y mostrando todas las dificultades que hay en un análisis y una conversación racional. Y es que la discusión de la tributaria va a darse en plena carrera por las elecciones del 2026. Sin embargo, el Congreso y el país no solo deben discutir sobre impuestos, sino también sobre gastos intocables. Según el CARF, los gastos inflexibles y amarrados por la ley son tan numerosos que lo único que puede recortar hoy el gobierno es la inversión pública, que es el gasto que debería protegerse. Para cambiar esta realidad, podría necesitarse incluso una reforma a la Constitución. Mientras tanto, hablaremos de reforma tributaria. La presentación de la reforma tributaria este año es la única manera de que los ingresos provenientes de esa reforma entren a ser parte de recursos de 2026, que está repartido entre los dos gobiernos. Es importante que el nuevo gobierno empiece con una situación fiscal un poco más despejada. Para Martínez es positivo que se hubieran sincerado las cuentas del gobierno, pero más importante aún va a ser que comience a mejorarse la situación desde ya, porque si sigue subiendo la deuda pagaremos cada vez más en intereses en un momento en el que ya destinamos 1 de cada 3 pesos que recibe el gobierno a pagar las deudas. ¡Ay, seguimos celebrando! ¡Señor! Pero ya estamos tomando surumba. ¡Vale! Juanvito, tomes esta surumba, venga. Bienvenidos al hogar geriátrico, mis últimos bambucos. Un hogar donde celebramos las fiestas de... No, tire ese volador lejos, que me queda solo. Un hogar donde celebramos las fiestas del Tolima y el Huila. Aquí todos los viejitos conocerán municipios hermosos como Neiva, Garzón, Pitalito, Ibagué, Venadillo, Lérida, Honda. ¿Y dónde me deja Mariquita? No, respeto a don Cacaroncio, que don Jorge Alfredo le dice don Jorge Alfredo. Y ahora, tira otro volador, Triano. Señor, cuidado. Ay, mire, ay, qué rico, les traje insulso. Ay, achera también. Ay, mis ojitos. Y ahora además le paso al Garzón y coñazos de los patis temblorosos. A Silva y Villalba de los huevi escurridos.
A garzón y coñazos de los... No, perdón, garzón y coñazos de los culitraqueados. Controles de chiflis. Amigos, aquí llegó el único, el más entrenado, ¿Con ese sombrero usted? el más culitraqueado. ¿El qué? Culitraqueado. ¿Qué dijo? Está a punto de llorar. Ya dejen de imitarme. Ay, no, pero ahí llegó, mírenlo. Don Tarcisio Maya. ¡Cómo lloro! ¡Bravo! Vean. Va llegando don Tarcisio, va llegando don Tarcisio, va llegando don Tarcisio. Ole, ole, la va llegando don Tarcisio. Ay, trajo a los viejitos. Qué emoción esta bienvenida que me dan. Hasta que llora, Tarcisio. Porque sé que es desinteresada. ¿Qué? Pero quiero primero ¿Por qué habla así? referirme al compañero Chiflamicas. Gracias, maestro. Qué porquería de introducción, hombre. Ay, hola. Lindo, tan bello usted. Tanta gente esperando una oportunidad y vos con esa mecriodidad, hermano. ¿Es aquí? Mecriodidad. Es mediocridad, Tarsi, mediocridad. Ay, pero le sonó lindo. Mejor dicho, como le dirían al viejito mueco que se cambió de sexo, Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Por qué tiene que ser así? Se burla la gente. Artera. No, me parece. No es chistoso. Pero, ¿de qué se ríen? No entendí. Ay, don Pedro no lo entendió. Que el viejito mueco que se cambió de sexo, que Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Qué cosa? Estuvo bueno. Qué barbaridad. Muy mal. Bonito. No pagó la sección, señor. No, ¡Qué risa! Hasta María Auxilio está llanto.